Y os voy a poner ahora ya para pasar, porque si no se nos va el tiempo, a los discos. Y os he traído pues discos de pizarra y discos de... dejadme buscar dónde está. Bueno, aquí tenéis una grabación de un LP con el escaneo de su carátula. El archivo sin tocarla nada. Obviamente hay un proceso previo a la digitalización de un disco, que es la limpieza, que ahora os voy a hablar de él, pero quería poneros algo más entretenido antes de soltaros el rollo. La limpieza, el tratamiento, hay muchos discos LPs que vienen ovalados porque se deforman, son plásticos que si están mal almacenados o si sufren calor se pueden doblar. Muchas veces hay que reparar los surcos, especialmente en los discos de pizarra, porque si no la aguja salta. Y una vez que está todo eso tratado y limpio en máquinas o de forma manual, pues conseguimos el sonido lo más puro posible en el archivo original, ¿no? Habiendo seleccionado pues, la velocidad correcta, la aguja correcta y todo eso, ¿no? Esto sería el archivo en bruto, como escucharíamos un disco digitalizado. No sé si va o no va. Ahí está. Ahora comienza. Se escucha un poquito el clic, ¿no? Tengo la cabeza confundida, porque a ti y a mí nos... Lo voy a reproducir aquí porque me parece más visual. Si lo puedo mover un poquito para adelante. Escucháis los clics del principio, ¿no? Si nos vamos al archivo master, pues aquí ya está editado, cortado, y si escuchamos el mismo, pues nos va a salir sin ningún tipo de clic, ¿no? Esto sería un disco LP, pero os he traído también una pizarra, que esto ya es más divertido. Más bien dos discos de pizarra, uno de sonido y uno de archivo de la palabra. Este es de la casa Odeón. Y vamos a ver cómo suena el archivo master en bruto. Pilláis más o menos el sonido, ¿no? Vamos a escuchar el track editado y ya limpio con Cedar, bueno, con Cedar y con otros programas. Track 2, la cara... Pero donde más se nota es en el archivo de la palabra.
Y para eso os traigo este, creo que es este. Es este otro, vamos a ver. Esto es de las primeras grabaciones eléctricas de un disco de pizarra, y aquí es donde se percibe mejor todos los ruidos, ¿no? Son discos con unos surcos más deteriorados, más anchos, más toscos. Y... Oye, Epifanio, por fin te has definido. ¿Eres aliado o alemán o qué cosa? Hombre, voy a decirte, yo al principio de esta cuestión internacional me sentía tesón, créemelo, por aquello de que los... Vamos a escucharlo en el máster. Oye, Epifanio, por fin te has definido. ¿Eres aliado o alemán o qué cosa? Hombre, voy a decirte, yo al principio de esta cuestión internacional me sentía tesón, créemelo, por aquello de que los españoles... La cara B. Buenos días. Buenos días, viejita. ¿Qué quieres? ¿Una limosa? No venga para pedir limona, yo venga para preguntar. Mi Matamoro vive aquí. Si escuchamos el máster en la cara B, donde habla la chica, a veces parece que hay como una pérdida de frecuencias en agudo, pero en realidad es ruido. Oye, Epifanio, por fin te has definido. ¿Eres aliado o...? Esto sería la cara B. No venga. Buenos días. Buenos días, viejita. ¿Qué quieres? ¿Una limosa? No venga para pedir limona, yo venga para preguntar. Mi Matamoro vive aquí. Sí, viejita. Luis Matamoros soy yo. ¿Qué se te ofrece? Esto es una vez el disco está limpio y con la aguja correcta y todo el tema, es decir, y el resultado, pues... Buenos días. Buenos días, viejita. ¿Qué quieres? que me suena un poco opaco, yo no sé si es por el... Yo venga para preguntar. Mi Matamoro vive aquí. Sí, viejita. Luis Matamoros soy yo. ¿Qué se te ofrece? Todo lo que es el chisporroteo, el ruido de la aguja, queda eliminado. El único programa que yo conozco que lo hace bien, que no se nota ningún tipo de artefacto, es Cedar. He probado muchísimos, bueno, os podéis imaginar, ¿no? Y os he traído también, creo, cinta magnetofónica, ya la hemos visto. Una pizarra, pero de música, me parece. Este ya lo he puesto, ¿no? Ya no recuerdo si lo he puesto o no. Se la he seleccionado porque me resultó curiosa. El gaitero de Texas. Es un grupo americano, ¿eh? Es un grupo americano. Y aquí tenéis el máster. Bueno, es un poco chirroso. No sé si queréis comentar algo sobre las bobinas. ¿Tenéis alguna cuestión? Porque... ¿De? De acetato, sí. He traído uno. Sí. Y con los discos, pues, termino un poco la charla. Tengo algunas cosillas ahí de cilindros y tal, si tenéis curiosidad.
pero... De todas formas, Sí, sí, dime. me parece que también debe ser, vamos, fundamental en la cuestión de la digitalización de los discos el problema con las agujas. Quiero decir que la elección de la aguja Claro. también me parece que a la hora de digitalizar Es clave, es clave. De hecho, os he traído, que está por ahí, una cajita que tiene 6 agujas distintas. Esa la he comprado en Estados Unidos hace muchísimos años. Ya no las utilizamos, pero hay muy poquitas empresas que fabrican agujas a medida. Y claro, cada disco necesita un análisis del tipo de aguja que debe llevar. Por el tipo de surco, por el tipo de corte, ahora lo vamos a ver, y dentro de incluso el mismo tipo de surco y de corte, el ancho y el desgaste requiere una aguja u otra. Si no, lo que vamos a conseguir es mucho más ruido que sonido. Entonces, os voy a dar 4 pinceladas de cómo funciona, ¿no? ¿Cómo se graba un disco, ¿no? Los discos se graban de forma tangencial. Este es un pequeño vídeo que simplemente lo muestro para que veáis. Se graban de esta manera. O sea, tenemos una base de aluminio o lo que sea con un acetato y se pone el torno de corte que va tangencialmente al disco. Esa sería la aguja que corta y veis que lo lee perfectamente tangencial al transcurso del disco. Y ahora empieza a cortar. ¿Veis cómo tiene el lector, no? ¿Qué ocurre cuando nosotros reproducimos un disco hoy en día? Que normalmente se lee con un brazo pivotante. Entonces eso va a generar unos problemas de lectura, unos problemas de tracking. Por eso, en función del disco que queramos digitalizar, a veces es bueno usar un brazo u otro brazo. Lo que me interesa, sobre todo, que se vea que es un corte tangencial. Es decir, no es un brazo que pivota, como el típico de los tocadiscos que tenemos hoy en día, ¿no? Las velocidades de un disco. Hay 3, 33, 45 y 78. No es verdad. No es verdad, ¿no? Nosotros trabajamos con muchos platos, pero mayoritariamente con esta casa, con Rondine, el Rondine 3 del fabricante Record. Composiciones de los discos, pues los veis ahí. Aquí tenéis así un pequeño extracto y lo que me interesa que os quedéis así con la idea es que los discos de pizarra se le llama de pizarra porque llevan un conglomerado de distintos materiales, ¿no? ¿Y por qué nos interesa conocer o saber mínimamente la composición de esos materiales? Porque en función del material debemos o no debemos utilizar un tipo de fluido limpiador. Y de ahí viene un poco otra vez lo que volví al principio, ¿no? De tener un químico de mano, hacer experimentos, usar unos solventes u otros, un líquido que repele el agua, aunque suene un poco raro, o no, un tipo de jabón o no, dependiendo, ¿no? Entonces, fijaros que, por ejemplo, en los discos Edison se utilizaba harina de madera en un 58%, por ejemplo, ¿no? Alcohol modificado, lamp black es negro humo, es un pigmento que se utilizaba, ¿no? Un 1%. Y fenol, o sea, que es un tipo de resina, hasta un 38%, ¿no? Entonces, claro, todo este tipo de aglutinantes que se utilizaban
si nosotros a la hora de limpiarlos no utilizamos productos que sean, o sea, que no los dañen, pues los vamos a quemar directamente, ¿no? Los tipos de aguja que nos podemos encontrar para digitalizar un disco de pizarra. Esto es una página americana en la que nosotros hemos comprado muchísimas agujas y que os podéis encontrar pues casi agujas a medida, ¿no? Con la que nosotros más trabajamos es con Esper Stylus en el Reino Unido, que te fabrican la aguja de lo que quieras para lo que quieras. No son baratos, también hay que decirlo. Entonces, fijaros que en función... Si utilizamos una cápsula Stanton, nosotros las utilizamos mucho también, las 500, la serie V3, que en España ya no se comercializa Stanton, las últimas yo las he comprado en Barcelona, hace ya años. Pues aquí tenemos, fijaros, la serie de agujas que tenemos en función del disco, ¿no? Tenemos la de 1,2 milésimas de pulgada elípticas para los LPs, las 2,5 milésimas de pulgada para las transcripciones de 78, las radiotranscripciones. Tenemos las de 8 milésimas de pulgada esféricas para los discos paté. El disco paté es un disco que lleva, bueno, hay de dos tipos, hay de corte lateral, pero hay también de corte vertical, es decir, lleva una ondulación como los cilindros de cera, ¿no? Hill and Dale, la aguja sube y baja, no se mueve en un surco. Si no utilizamos una aguja de este estilo, si usamos una aguja normal, salta y el disco es imposible digitalizar. Es uno de los discos más complicados para digitalizar, ¿no? Las curvas de ecualización. Y para eso os he traído también aquí, pues, un listado fantástico con las casas discográficas. Fijaros que no es un listado pequeñito, ¿eh? No son instrucciones y luego listado, es decir, es todo listado. De las casas discográficas y dentro de la misma casa el sello, o sea, el año de fabricación, y en la parte izquierda nos aparece la velocidad a la que debería de ir ese disco y la curva de ecualización que lleva, que más o menos, que básicamente son dos parámetros, un turnover, que es el ajuste de graves, y un roll-off, que es el ajuste de agudos. Esto es para trabajar con los ecualizadores, que son estos que os voy a enseñar aquí. Aquí tenemos dos tipos de ecualizadores para discos de pizarra. Y ahora os voy a enseñar otro diferente, un TDL. Funcionan exactamente igual todos, ¿no? Pero veis que tenéis aquí un control de turnover y de roll-off. Entonces, si eso no se ajusta correctamente, lo que salga del disco, pues pasa exactamente igual. Los discos de vinilo, mayoritariamente, llevan todos la curva RIA. Veis que aquí hay un potenciómetro que pone RIA, ¿no? Pero no todos llevan la RIA. Hay otros que llevan otro tipo de curva, como la AES o la FFRR. Por eso nosotros trabajamos con distintos ecualizadores. Aquí tenéis otro manual que podéis ojear después de cómo ajustar los controles, los potenciómetros de las curvas de ecualizado para los discos de pizarra, ¿no? Aquí también tenéis unas referencias de agujas. Este es un panfleto que me han traído con la casa esta, donde podéis ver pues, para lo que se debería de utilizar este set de agujas, que es el que tenéis allí. Aquí tenéis también el mismo manual, pero para el TDL, que es el aparato que habéis visto antes. Y tenía hechas aquí unas marcas, donde, pues por ejemplo aquí en la RCA Victor, la casa RCA Victor, en las grabaciones acústicas tempranas nos dice que debemos de ajustar la velocidad a 71,29, no a 78. Por ese motivo, muchas grabaciones en disco de pizarra que podemos escuchar hoy en día suenan apitufadas, porque iban a 71
y en cambio suenan a 78, porque el reproductor que tenemos es a 78. Bueno, pues para eso existen este tipo de platos específicos de archivo. Estos son los que trabajamos nosotros, donde tenemos pues abajo los ecualizadores. ¿Se ve bien? Sí. Abajo tenemos los ecualizadores históricos, tenemos ecualizadores RIA normales, unos NAD en este caso, y luego tenemos los platos, ¿no? Y los platos pues constan básicamente pues de un platter, que es donde se pone el disco. Es importante, muy importante, que el platter sea un platter de ultra baja resonancia, porque si no lo que hace es transmitir al disco resonancias. Que la transmisión no sea transmisión directa de motor. Hay muchos platos, en la época de los 80, te vendían como el mejor plato los de transmisión directa, ¿no? Llevan el torque del motor, va conectado directamente al spindle y cuando le das al play, ¡boom!, salta como un cohete. Pero ¿qué pasa? Si lo que buscamos es un sonido audiófilo, el motor está transmitiendo vibración a través de ese spindle al disco y a la cápsula. Entonces, si eres una persona que tienes pues, unos oídos predilectos y eres capaz de distinguir matices en el sonido, en grabaciones bien hechas, se nota, la gente lo nota. O sea, es algo que se nota de una forma obvia. Entonces, los mejores platos se consideran que son los de polea. Y no solamente eso, hay un fabricante que ya se ha jubilado, que es Simon York, que tenía, creo que, una pequeña base en Murcia, aunque es inglés. Fabrica los platos más espectaculares que hay, a medida. No son baratos tampoco. Y él, una de las cosas que él me decía era que el motor debería de ir a un voltaje inferior a la corriente que tenemos en casa habitualmente, ¿no? Decía que hay que reducir al máximo el voltaje del motor porque incluso a través de una polea de goma, una polea de caucho, transmite vibración al platter. O sea, es ya la exquisitez absoluta, pero si lo medimos con osciloscopios, los resultados salen ahí, ¿no? Nosotros, además del brazo pivotante, estos son unos brazos especiales para poder digitalizar discos de radiotranscripción, que son de 16 pulgadas, son unos discos grandes, creo que os he traído alguno por ahí. Para eso utilizamos esos brazos grandes. Tenemos los brazos tangenciales. El brazo tangencial tiene una lectura exacta, no hay error de tracking. Puede haber otros errores si están mal calibrados, pero no hay el error de tracking. Entonces, leemos el disco exactamente igual como fue cortado. Y estos brazos se desplazan, veis que tiene unos agujeritos por aquí, porque eso es aire a presión. Lleva una bomba de baja presión con un pequeño compresor para evitar vibraciones. El aire sale por aquí sin ningún tipo de vibración y hace que el brazo se mueva, se deslice sin ningún tipo de problema. Nosotros los hemos comprado a una empresa inglesa con la que llevamos muchos años trabajando, que se llama Transfi Audio, los fabrica a medida y la verdad es que dan un resultado espectacular. Y lo que es el soporte, el portacápsulas, donde va montado la cápsula para leer el disco, o sea, donde va la aguja, le puso un nombre muy espectacular, le llama Tomahawk. Pero es una pieza de aluminio con una serie de perforaciones, no se ven muy bien, pero está totalmente perforada, y el objetivo es evitar cualquier tipo de resonancia, que el brazo resuene y que eso se transmita a la cápsula. Es decir, la exquisitez en el vinilo, daros cuenta de que un vinilo da mucha más calidad, un vinilo bien grabado da mucha más resolución que un CD de audio, ¿no? Veíamos antes que las pletinas de cassette incluso superan en frecuencia de muestreo, o sea, en frecuencia de resolución a un CD de audio, una cinta de cassette, una bobina magnetofónica, por supuesto, o sea, es de donde parten la mayoría de las grabaciones en vinilo y en otros formatos. Y un vinilo bien grabado, de alto gramaje, o sea, con un buen prensado, pues da una respuesta de frecuencia espectacular, ¿no? Pero claro, si luego utilizamos un plato inadecuado, lo que vamos a conseguir
es un sonido cutre, ¿no? En los últimos años, ya de los 90, los fabricantes, Pioneer, Sony y tal, lo que fabricaba ya pues era un poco basura, porque lo que querían era meternos el CD por los ojos. Pero hoy en día es posible conseguir reproductores de vinilo de super ultra precisión a unos precios bastante comedidos. Estos son muy caros porque llevan pues unos componentes de un lado, otros de otro, y al final pues todo encarece, ¿no? Pero para un consumidor que necesita transcribir pues unos discos de vinilo, singles o tal, se puede encontrar equipos de muy buena calidad. Os quería poner cómo se debería calibrar un tocadiscos con un brazo pivotante, ¿no? ¿Qué parámetros debemos de tomar? Y es un vídeo que ha grabado también el técnico, Ahora, ¿no? el técnico que trabaja conmigo, que además es un tío muy majo y muy simpático y lleva toda la vida, ¿no? Tiene una empresa que se llama Decetronic. Hoy veremos cómo ajustar nuestro tocadiscos. Los ajustes que vamos a ver a continuación serán útiles para la gran mayoría de platos que podemos localizar hoy en día en el mercado. Espero que el vídeo os guste y que la información os resulte útil. Así que nada, vamos a ello. Bien, lo primero que haremos será ajustar la velocidad correcta de nuestro plato. Para ello emplearemos el selector de 33 o 45 y los potenciómetros asociados a este. Nos centraremos en el movimiento de la primera y segunda banda, ya que estas se corresponden a la frecuencia de red europea, 50 ciclos. Nosotros, para calibrar las distintas velocidades de los platos que utilizamos, usamos un disco con distintas velocidades y una luz estroboscópica. Por detrás, el potenciómetro que cambia la velocidad tiene unos ajustes que se mueven con un destornillador. Son en realidad unas resistencias y eso es lo que nos permite ajustar. Un tocadiscos, para que os hagáis una idea, se puede desajustar por los cambios de temperatura de la sala. O sea, es muy fácil, ¿no? Si tenemos la sala estable siempre pues a 20 grados, es mucho más difícil que se desajuste que si por la mañana encendemos la calefacción, por la tarde la apagamos y tal. Entonces, cuando estamos en un proyecto de digitalización de una cierta envergadura, calibramos los aparatos y el sistema de aire acondicionado, de calefacción, no se apaga hasta que se acaba el proyecto. O sea, está 24 horas constantemente encendido, porque si no, nos vamos a encontrar con un problemón. Es decir, las variaciones van a ser mínimas, pero se van a notar, ¿no? El compañero Dani aquí lo que está explicando es un tocadiscos normal de casa, ¿no? Este es un tocadiscos muy sencillo, muy corriente, que nos podemos encontrar en cualquier vivienda, ¿no? Sería la primera para 45 RPM y la segunda para 33 RPM. La tercera y cuarta banda no las vamos a utilizar, ya que estas se corresponden a la frecuencia de red americana, 60 ciclos, y en este caso pues no nos serían útiles. A continuación pondríamos en marcha nuestro giradiscos y haríamos el ajuste preciso de velocidad. ¿Cómo se hace esto? Bien, es muy sencillo. Simplemente tenemos que fijarnos en la segunda banda, en este caso, que correspondería a las 33 RPM, y actuar sobre el potenciómetro, en este caso el de 33. Lo que tenemos que conseguir es que esa luz que veis reflejada en las marcas, esas marcas que parece que van avanzando, queden totalmente estáticas. Ahora estarían avanzando, tenemos que conseguir que vayan retrocediendo, pero al mismo tiempo dejándolas clavadas en el sitio, ¿no? Que no dé la sensación de movimiento. Entonces actuamos sobre el potenciómetro hasta conseguir que a la vista queden totalmente estáticas. Ahí tendríamos la velocidad de 33 RPM totalmente ajustada. Para 45 RPM sería exactamente igual, salvo que en vez de fijarnos en la segunda banda, nos fijaríamos... Para que os hagáis una idea, cada centímetro que se mueve por minuto esa banda que no está quieta con la luz estroboscópica es un 1% de desviación de pitch en la afinación, ¿no? Es muy habitual que tengamos un 3%. Un 3% es medio tono en altura, ¿no? Es decir, cuando a veces escuchamos una grabación histórica, está medio tono por encima
de lo que debiera ser. Eso es muy habitual. Yo lo tengo escuchado en grabaciones digitalizadas montones de veces. Y bueno, es a veces inexplicable, ¿no? Porque muchas de esas digitalizaciones están hechos con platos de este estilo. Hay un plato que es el Technics SL1200 MK2, que fue súper utilizado por DJs en los 90 y en los 2000, y tiene un estroboscopio exactamente igual que este. Es decir, es muy fácil de calibrar y tienes además la opción de 33, 45 y 78, que aunque no te sirva para todo el elenco de velocidades que hay, porque tienes velocidades en los patés de 90, de 100, de 120 reproducciones por minuto, pero bueno, te permite digitalizar cierto contenido en discos. Pues yo tengo ido, o sea, me tienen invitado a mirar algún proyecto de digitalización y quedarme alucinado. Digo, pero si esto está sin calibrar. Ya solamente hablando del pitch, ¿no? Ya no estamos entrando en la cápsula, el azimut, el balanceo, bueno, que lo vamos a ver ahora rapidísimo. La primera banda. Bien, a continuación seguiríamos con nuestro segundo y tercer ajuste, que serían el peso del brazo adecuado para nuestra cápsula aguja y el anti-skating o antipatinaje. Empezaremos primero con el peso del brazo. Esto en el tangencial es totalmente distinto, claro. El tangencial ya no lleva anti-skating. Una Shure N75 y el fabricante nos recomienda que el peso debería de estar entre 0,75 y 1,5 gramos. Ahora lo que haremos será buscar el equilibrio del brazo. Para ello quitaremos el seguro del sitio, llevaremos nuestro cabezal hasta la posición y buscaremos el equilibrio. Ahí estaría completamente equilibrado. Lo llevaríamos al sitio, cerraríamos el clip y ahora pasaríamos al ajuste preciso del peso. Bien, una vez ya nuestro brazo totalmente equilibrado, lo que tenemos que hacer es darle la referencia 0 a la guía, porque el brazo ya nos quedaría totalmente, ahora lo tenemos totalmente equilibrado, entonces tenemos que darle la referencia 0. Para ello es muy sencillo, simplemente tenemos que agarrar por su parte trasera el peso y con la otra mano lo que vamos a hacer es mover la guía hasta llevarla a esa línea blanca que veis ahí en la parte trasera del brazo. Ahora mismo tendríamos nuestro sistema totalmente nivelado y a 0 gramos, totalmente compensado. Lo que tenemos que hacerle ahora es aportarle esos 1,5 gramos que requiere nuestra aguja Shure. Así que nada, es tan sencillo como coger el peso e ir girándolo para ir añadiendo de medio en medio gramo. Ahí tendríamos ya 1 gramo. Y ahí acabaríamos. Nosotros lo hacemos con básculas digitales. Apoyamos la cápsula, el portacápsulas y la aguja encima de una báscula digital, ya nos marca los gramos y detrás se calibra, ¿no? Esto es, digamos, para un aparato más doméstico. Con los 1,5 gramos que nos hacen falta para nuestra aguja, en este caso nuestra aguja Shure N75. Y por último lo que vamos a ajustar va a ser el mando del anti-skating o antipatinaje. Este mando tiene la misión o la función de contrarrestar la tendencia que tiene el brazo a irse hacia el centro del disco cuando éste está girando, contrarrestar y aplicar una fuerza para mantener el brazo en el centro del surco. Esa es la misión del anti-skating. El ajuste es muy sencillo. Lo que normalmente el fabricante del... Bueno, estas perforaciones son las que os decía yo antes del Tomahawk, ¿no? Que utilizamos nosotros. O sea, lo que se consigue con esto es evitar que resuene, que haga una resonancia de campana dentro del portacápsulas, ¿no? Lo mismo ocurre incluso con el brazo. Estos brazos en digitalizaciones high-end no se utilizan porque generan resonancia, muy bajita, pero la genera, entonces distorsiona el sonido. El ajuste es muy sencillo. Lo que normalmente el fabricante del plato recomienda es que cuando nosotros aplicamos, en este caso vamos a aplicar una fuerza de 1,5 gramos, mantengamos el anti-skating en el mismo punto, o sea, tendríamos que llevarlo a 1,5 gramos. Ahí quedaría perfectamente ajustado nuestro anti-skating, nuestro peso y también nuestro control de velocidad. Bueno, algo básico. Y aquí tenéis pues, una digitalización de uno de nuestros equipos con brazo tangencial en un disco de pizarra.
ver si me funciona internet. Este es un disco acústico, veis que por la parte de atrás lleva esa impresión. Los procesos de limpieza. A ver si no se corta, porque parece que no va bien ahí. En este caso estaba muy deteriorado, muy sucio, y utilizamos varias máquinas, que si me da tiempo os hablo un poquito de ellas. Esta es la famosa Keith Monks de succión. Esta máquina no se puede utilizar en discos de acetato que sufren de laminación, porque levantaría todo el compuesto. Como veis, está totalmente gastado. Ahí tenéis el brazo tangencial. Lleva una aguja, si no me equivoco, de 3,5 milésimas de pulgada, elíptica truncada. Hay muchas combinaciones de agujas. Como veis, el sonido, a simple, o sea, sin restauración ninguna, suena bastante bien. Pero claro, es producto de una serie de pasos que se dan antes, ¿no? El poder limpiarlo, el reparar algún surco con microscopio, el utilizar unos líquidos adecuados. En este caso nosotros utilizamos además una silicona que no deja residuo, se llama decametlicón, para relubricarlo y, digamos, evitar que las partículas estas de resina, por llamarle de alguna manera, que queden sueltas, o sea, que quedan dañados, pues genere un sonido rasposo, ¿no? Son distintas técnicas que pues fuimos evolucionando con los años y que la verdad nos ayudan a conseguir sonidos, la verdad, de muy buena calidad. Ahí está el cedar actuando. Es un vídeo así un poco doméstico, pero nos hacemos una idea, ¿no? Problemas habituales que nos encontramos en los discos, pues fantástico moho, y muy habitual en los discos de pizarra son roturas. ¿Se pueden reparar? Sí, suelen quedar muy bien. En los de acetato ya la delaminación, ¿no? Es un mal que hay que tener mucho cuidado porque nos puede imposibilitar digitalizar el disco, ¿no? La limpieza por succión, limpieza por ultrasonidos, ¿qué es mejor, qué no es mejor? En determinados discos se puede utilizar la limpieza por ultrasonidos y da mejores resultados, y en otros la limpieza por succión. Depende de muchos factores, que es un poco producto del análisis del disco, de cómo está el deterioro que lleva y lo que mejor puede funcionar. En un disco de vinilo, pues nos da prácticamente igual, ¿no?, usar una máquina u otra, pero ya en un disco de resina, de acetato, con síntomas de laminación, de tal, tenemos que hacer un compendio de fluidos que vamos a utilizar, que no dañen el disco. Daros cuenta que hay discos de cartón también, os he traído alguno ahí. Claro, utilizar líquido acuoso en un disco de cartón, pues nos va a generar una serie de problemas, ¿no?
A ver si tengo algo aquí más para... Bueno, lo que os comentaba un poco antes de las conexiones entre los equipos, ¿no? Problemas fundamentales que nos encontramos con la señal que enviamos a los conversores. Pues, es decir, elementos de la sala que generen interferencias, teléfonos móviles, parecen cosas muy sencillas, pero a veces se cuelan, cableado con tensión, reproductores previos, luces LED, a veces hoy en día pues, está muy de moda utilizar luces LED y esos llevan unos transformadores oscilantes que meten parásitos en la corriente y que luego se nos cuelan en las digitalizaciones, ¿no? Problemas con los reproductores, pues el reproductor no está en un lugar nivelado, o sea, los platos tienen que estar totalmente nivelados, tienen que estar calibrados, tanto el plato en sí como la cápsula. Si no, pues lo que estamos es desviando la inclinación de la aguja y nos va a salir más un canal que otro. Aparte que no va a sonar como tiene, ¿no? Como tiene que ser. Cuando trabajamos con brazos tangenciales tiene que estar perfectamente ajustado con el spindle. Es decir, hay una serie de elementos que tenemos que tener en consideración, ¿no? Lo paso así un poco por rápido. El tema de los platos, transmisión por polea, preferible a la directa, calibrado de velocidad, velocidades variables, pláter de ultra baja resonancia, puntos de desacople entre el plato y la mesa donde estamos. O sea, la mesa tiene que ser muy estable, pero el plato tiene que desacoplar todas las vibraciones que genera a la mesa, ¿no? Bajo voltaje en los motores síncronos, esto es un poco lo que decía Simon York, los brazos de baja resonancia. Y otra cosa muy importante es el spindle, que sea movible, porque hay muchos discos que están descentrados. Entonces los tenemos que centrar manualmente y ponerle un presor arriba. Os he traído varios adaptadores para distintos spindles, para que veáis la tipología de discos con distintos diámetros que necesitan adaptador para poder reproducirlos en un tocadiscos normal. Y aquí tenéis pues, la obra de arte que fabricaba Simon York. Es un plato de transcripción, es el que utilizan en el Smithsonian en Estados Unidos. Y bueno, la tecnología que utiliza es un brazo tangencial exactamente igual que con el que trabajamos nosotros, pero hecho a medida, es decir, aquí tenemos un control de velocidades según las velocidades que tú quieras que tenga ese plato. Entonces le dices, pues quiero que tenga 71,2, 76,1, 78, 45, y él te lo fabricaba porque ya dejó de fabricarlo, ¿no? Este es nuestro brazo tangencial, los ajustes que lleva, aquí lleva los conectores RCA, que irían al previo, o al ecualizador y al previo. Aquí lleva la toma de aire, que va a través de una bomba de baja presión y un compresor, y luego los ajustes del contrapeso, que se mide con una capsulita, y lo que es la inclinación del VTA, que se hace con estos dos parámetros que están aquí. Aquí tenéis la disposición actual, como los tenemos, para trabajo. En algunos discos utilizamos los brazos tangenciales y en otros utilizamos los brazos pivotantes, dependiendo de varios factores, ¿no? A veces pues, hay discos que están tremendamente gastados, que requieren un peso mayor de seguimiento y el brazo tangencial no es capaz de seguirlo. Entonces, para eso utilizamos el pivotante. O distintas cuestiones, ¿no? Y en las fichas de seguimiento, ya con esto termino, pues, a ver si lo tengo por aquí. Cuando hablamos de discos, pues tenemos un desplegable con distintas tipologías, las más comunes, ¿no?, que utilizamos, las velocidades, más comunes también, el tipo de aguja que utilizamos, en función del disco que vamos a digitalizar.
Estas son las más comunes, hay muchísimas más, ¿eh? La composición del disco. Y aquí escribimos el control de turnover que llevaría de ecualización en función de todos estos listados, el roll-off y la duración del disco. Normalmente la duración en ninguno de los formatos la escribimos, salvo que sea algo relevante, ¿no? A veces tenemos una bobina, pues lo que os decía antes, de 3 pulgadas, que dura 6 horas y media. Pues es algo a considerar para dejarlo anotado. Si dura pues 20 minutos, no tiene mayor relevancia, ¿no? Porque entra, digamos, dentro de lo común. Y por mi parte, pues nada más, no me quiero extender mucho, no sé si tenéis alguna consulta o... Os pongo como curiosidad unos vídeos de cilindros de cera, porque me parece un formato muy interesante. Hace 18 años, cuando empezamos a digitalizar cilindros, pues no teníamos el arqueofone, entonces habíamos diseñado, un ingeniero en electrónica junto conmigo y otro compañero que se dedicaba a la parte más mecánica, un lector digital de cilindros de cera que aún está en internet. Si buscáis una página que se llama Cripster Hump, no, Floating in the Air creo que le puso de nombre. Bueno, debería figurar por ahí. Bueno, igual ya la han retirado. Os voy a poner unos vídeos de cilindro y con esto pues me despido. Esta es la máquina que utilizamos para la digitalización de cilindros. Es un cilindro de cera marrón. Más o menos tiene unos 110 años, para que os hagáis una idea. Y la lectura se hace de arriba a abajo. Es una lectura vertical, no lateral. Hay algunos cilindros pues, que se encuentran muy deteriorados, como este. Tiene hongos y degradaciones. Así es como lo hemos recibido. Y después de aplicarle pues, una serie de tratamientos, pues queda así. ¿Es el mismo cilindro? Es el mismo cilindro. Creo que es nuestro. Es vuestro, es vuestro. Y... Este es un cilindro Edison Amberol, 1912 más o menos. Bueno, me preguntaban antes si se puede reparar un disco roto. Tenemos aquí un vídeo, y ya esto ya es lo último, prometido, que es uno de los pocos de los que tenía copia. Y os lo voy a poner ya para despedirme. Es un vídeo que nos habían mandado de Estados Unidos, que no habían encontrado a nadie allí que se lo digitalizase. Este es el sonido del disco restaurado, es el sonido real de este disco. Estaba roto, vais a ver un poquito el proceso de restauración.
Bueno, se recuperó el 100% del disco, que a veces parece que son inservibles, ¿no? Y que no sirven para nada, pero con tiempo, resinas, paciencia, microscopios, trabajo, se recuperan y el sonido queda natural, ¿no? Porque antes estábamos hablando de que hay láser, turntable y tal, pero yo lo he probado y a mí me suena un poco distinto. Está muy bien para este tipo de trabajos, desde luego, pero si se puede hacer acústicamente, que es para lo que estaban diseñados los discos, pues yo creo que siempre es mejor. Obviamente cuesta un poco más, a lo mejor, no lo sé, pero siempre es agradecido ese tipo de trabajo. La restauración que hacéis de los discos estos de pizarra con resinas, ¿lo habéis aplicado también a los cilindros? A los cilindros lo hemos hecho en alguna vez, pero salvo Cachalian no hay nadie en el mundo que arregle eso. Sí, si el corte es limpio, sí, tenemos algunas resinas que funcionan, pero como hay tanta variedad de composición, algunas nos sueldan, otras son muy complicadas. La verdad es que sí, en el cilindro es muy complicado. En el disco de pizarra suele quedar un resultado bueno, sí, y se suele recuperar. Por mi parte, nada más. La tarde seguimos.